Bueno, vamos a la entrevista de esta noche, ¿cierto? Adelantándonos a el escenario que vamos a estar viviendo ya el próximo día lunes, 4 de mayo, cuando Chile y Bolivia comiencen este juicio preliminar, ¿cierto?, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Queremos entender este escenario, ¿cierto?, los escenarios posibles luego de este juicio, y también vamos a hablar de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque nos encontramos con Carlos Parker, analista internacional y embajador designado de nuestro país en Sudáfrica. Aún en Chile. Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cuándo te vas primero? El 9 de mayo. Ya, vamos a estar hablando de las relaciones, ¿cierto?, de Chile con Sudáfrica, pero aprovechando tu expertise, ¿cierto?, en temas internacionales, nos gustaría que empezáramos a hablar de lo que vamos a vivir, ¿cierto?, este lunes 4 de mayo. En Televisión Nacional tenemos una cobertura especial, pero me da la impresión, Carlos, yo no sé si tú compartes esa idea, de que a nivel general, acá en Chile, porque en Bolivia lo tienen muy claro, en Chile hay un desconocimiento de qué se va a tratar este juicio que comienza el lunes, que no es el juicio de fondo. Sí, mira, yo creo que efectivamente hay un desconocimiento, yo creo que más que un desconocimiento hay una confusión. Exacto. Sobre qué se juega Chile en el proceso que se va a iniciar el día 4. Expliquemos qué es lo que es esta impugnación, que va a ser lo que vamos a ver el día lunes. ¿Por qué Chile impugna a la Corte Internacional de Justicia? Mira, a ver, a propósito de confusiones, no es el caso que Chile esté desconociendo las atribuciones de la Corte Internacional de Justicia, sino que lo que está haciendo Chile es presentar una objeción llamada preliminar para cuestionar el papel de la Corte Internacional de Justicia respecto de este caso. O sea, por lo tanto, no vale interpretar, como algunos han estimado, imaginar que Chile está cuestionando el rol de los organismos internacionales que están encargados de impartir justicia. No, claro, porque con Bolivia hubo una guerra que todos conocemos, la Guerra del Pacífico. Se firma este pacto de paz y amistad, ¿cierto?, en el año 1904. Años después se crean las Naciones Unidas, el 45-46 se crea la Corte Internacional de La Haya, y el 48 se firma un pacto, que es el Pacto de Bogotá, donde los países del mundo, ¿cierto?, manifiestan que sus fronteras están sin novedad, por más que Bolivia lo haya firmado con observaciones. Sí, ese es precisamente el punto. Si la objeción de Chile, para que la Corte conozca del caso, tiene que ver con que el Pacto de Bogotá establece que la Corte Internacional de Justicia tiene que habilitarse en casos de cuestiones que hayan sido resueltas mediante acuerdo o tratado. O sea, lo que ese viene es precisamente después de Bogotá, la Corte de La Haya lo puede tratar. Lo que viene antes de Bogotá, no. Ese es precisamente el caso, porque nosotros tenemos un tratado con Bolivia que establece nuestros límites, que data de 1904. O sea, ese es el punto. Perfecto. Pero nos sorprendimos todos cuando Evo Morales dijo que ellos no tratan el tratado de 1904. Es que efectivamente, si uno lee la demanda y los antecedentes que el gobierno boliviano ha expresado sobre esta materia, tú te das cuenta que en la demanda, en el texto mismo, el gobierno boliviano elude de manera elíptica, bastante inteligente, mencionar siquiera el Tratado de 1904, a sabienda de que en la sola mención del Tratado de 1904 coloca el caso fuera de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, no está mencionado. Entonces, ¿cuál es el punto nuestro? ¿Cómo llegan allá? ¿Cuál es el punto nuestro? Es decir, que en el contenido de la demanda boliviana, es decir, lo que Bolivia pide que la Corte sancione, implicaría modificar el Tratado de 1904, porque lo que Bolivia está pidiendo es una cesión territorial. Y eso naturalmente implica modificar el Tratado de 1904. Por lo tanto, el punto de vista nuestro es que la Corte Internacional de Justicia no puede ver el caso en razón del Pacto de Bogotá, y a continuación, y como consecuencia, porque esto implicaría modificar el Tratado de 1904. Ahora, Bolivia hizo un caso, dijo, a ver, momentos, amigos chilenos, yo el Tratado de 1904 no lo estoy tocando. Así es. Acá yo reclamo por derechos expectaticios o por negociación unilateral de un Estado. Y ahí encuentro yo que Bolivia hizo un caso. Interesante. Es que claro, puede verse así, pero es una cuestión sobre la cual la Corte tendrá que juzgar. ¿Cuál es el punto de vista de Bolivia? O sea, Bolivia recoge una serie de eventos en donde que se reflejan en documentos
en donde Chile manifestó su voluntad de resolver el problema del enclaustramiento marítimo boliviano. Ahí en el libro del mar, que tuve la oportunidad de leerlo, mencionan a cancilleres, embajadores. Cartas, notas, le faltó pescar al turista que estaba en la Plaza Sucre y meterlo. Exactamente. Yo te decía antes que llama la atención que no aparece mención ninguna sobre las negociaciones que hubo durante el gobierno del presidente Salvador Allende. No. Cuestión que creó una polémica acá sobre qué es lo que pensaba Salvador Allende sobre el tema, etcétera. La razón... Bolivia pagó un inserto en un diario en el diario El Mercurio. Claro. Y la razón por la cual no aparece mencionado, a pesar de que la relación que ellos hacen es muy exhaustiva, es precisamente porque no hay ningún documento que permita constatar la existencia de esa conversación. No hay ninguna grabación, un video, un audio. Tampoco aparecen en la demanda las conversaciones que hubo durante el primer gobierno del presidente Bachelet. Ya. Porque como no condujeron el resultado, tampoco hay actas y documentos que pudieran recogerse como una demostración de que esas conversaciones efectivamente ocurrieron. Carlos, ahora, el punto que hace Bolivia es decir que esas conversaciones constituyen obligaciones para Chile. Ellos hablan de los derechos expectaticios. Exactamente. En eso consiste. ¿Qué es lo que son los derechos? Los derechos expectaticios es una serie de actos, en este caso los denominados actos unilaterales, que son estos que Bolivia enumera, y que a juicio de Bolivia crean una expectativa razonable. Es decir, que de alguna manera obligan y pasan a constituirse en derechos. O sea, los bolivianos dicen, ustedes chilenos tuvieron una guerra conmigo, me quitaron el mar, pero desde ese momento, desde 1910 para ser exacto, me han dicho, les voy a dar una salida al mar, estoy consciente del daño que hicimos, les vamos a dar una salida al mar, pero después, y es un tema que se posterga. Según Bolivia, esto para ellos les crea una expectativa, claro. Una expectativa que Chile nunca cumple. Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que yo argumento. Ahora, ¿qué es lo que pide Bolivia a la Corte? Disculpa, Carlos, ¿y la Corte podría fallar? ¿Ha fallado alguna vez por derechos expectaticios? Mira, no, eso no está claro, pero hay una característica en todo caso de la Corte Internacional de Justicia y del derecho internacional en cuanto tal. Y es que el derecho internacional está en permanente evolución. Es decir, los jueces suelen, como se dice, crear derecho. Y por lo tanto, esta va a ser una polémica desde el punto de vista estrictamente jurídico interesante. Si la Corte va a recoger la argumentación boliviana. Pero esa es la argumentación procedimental, podríamos decir así. La argumentación de fondo, la pregunta es, ¿qué es lo que está pidiendo Bolivia que la Corte le conceda? Está pidiendo dos cosas. Es muy raro porque a diferencia de Perú, que había un límite y se podía modificar un límite, aquí no está la misma petición de Bolivia. Claro, es que los casos son completamente diferentes. Sí, no pueden homologarse. A todo esto a propósito de una encuesta que se hizo pública, donde hablaba de un cierto escepticismo de la opinión pública chilena. Los chilenos no confían en respecto al resultado, etcétera. Y ahí habían opiniones que tendían a homologar el tema del litigio con Perú sobre la delimitación marítima y el tema de Bolivia, que son completamente diferentes. Yo te recuerdo que en el caso del litigio con el Perú, la diferencia era clarísima. El punto de vista de Chile era que existía una delimitación marítima. Claro. Y el punto de vista de Perú era que esa delimitación marítima no existía. O sea, Chile decía que era frontera y Perú decía que era un tratado pesquero. O sea, son temas completamente diferentes. Ahora, Carlos, pongámonos pesimistas. Pensamos que ya en este juicio de impugnación, la Corte de la Haya dice, sí, voy a ver el fondo, vamos al fondo, y dice, sí. Podría plantear eso de dos maneras. Podría decir que lo va a ver ahora, es decir, se estima que entre septiembre y diciembre, o podría decir que lo va a juzgar cuando juzgue el fondo. Perfecto. Ponte que en el fondo la Haya dijera ya, le encuentro la razón a Bolivia, siéntense a negociar. Eso claro, pero yo te recuerdo que la demanda boliviana tiene dos aspectos. El primero es que la Corte conmine a Chile a negociar de buena fe, dice el texto, en un plazo prudente, con el propósito, esa es la segunda parte, de que Bolivia obtenga una salida soberana del Océano Pacífico. O sea, tiene que haber o tendría que haber una cesión de territorio. Claro, pero esa es la segunda parte de la demanda. Ya. O sea, una cosa es que la Corte, hipotéticamente, primero
rechazara la objeción preliminar de Chile, y segundo, acogiera en la primera parte la demanda boliviana, y otra cosa es que el resultado de esas negociaciones condujeran efectivamente al resultado que Bolivia espera. ¿Cómo se ve el tema jurídicamente? Porque Bolivia se ha dado cuenta también que estos casos no se ganan solamente con derecho o teniendo la razón. También ellos han hecho una estrategia comunicacional, libro del mar de por medio, bastante fuerte, bastante interesante, en foro internacional que hablan de este caso. Entonces también llegan, y me pasa cuando converso con extranjeros, que no saben mucho, pero saben que Bolivia tiene un tema con Chile, un reclamo y de mar y de algo se sabe. Entonces la comunidad internacional también ha estado poniendo ojo en este caso. Sí, mira, yo soy de las personas que desestima esta idea que tienen algunos de que los jueces de la Corte Internacional de Justicia son una especie de anacoretas que viven en un limbo y que juzgan solamente en estricto derecho. Yo creo que el caso de Perú demostró eso, que los jueces efectivamente tuvieron en consideración elementos que van más allá del derecho estricto. Nadie entiende que hasta la milla 80 haya soberanía. Claro, puede haber sido 90 o 110, etcétera. Bueno, yo pienso eso. Pero creo que la Corte Internacional de Justicia en este caso tiene dos responsabilidades. O sea, la primera es juzgar el caso que le presenta con, digamos, en una mano con el derecho internacional. Y en la otra, la responsabilidad de que la resolución de un problema no abra nuevas aristas, por utilizar un lenguaje en boga en Chile. Es decir, no cree problemas nuevos. Claro. El rol de la Corte es solucionar problemas, no crear problemas nuevos. Es un caso complicado, Carlos. No es fácil para... O sea, a mi juicio lo más fácil es que ellos primero no hubieran admitido la demanda, la admitieron. Lo segundo es que se declaren incompetentes. Vamos a ver qué pasa. Pero es un caso complicado. Bueno, si se declaran incompetentes, el juicio se acaba. Ahora, pero Bolivia, ¿tú crees que va a cerrar su capítulo marítimo? Yo no lo creo. De hecho, yo creo que hay bastante evidencia que eso no va a ocurrir. Yo tiendo a pensar que el juicio en La Haya es un capítulo de esta demanda histórica, o sea, que Bolivia la considera así como un capítulo. Y a propósito de esto, yo te recordaría que hace 3 o 4 meses atrás el vicepresidente boliviano García Linera hizo una declaración en un tono bastante dramático. Dijo algo así como: tendrán que matarnos a todos para que nosotros nos resignemos a la situación, etc. Y eso vale para la pregunta que se ha estado haciendo mucha gente en estos días respecto de combinando a autoridades bolivianas a decir si van a respetar el fallo o no. Yo creo que la respuesta está allí. Sí. Voy a terminar la entrevista para que alcancemos a hablar también de Sudáfrica, un país interesante que tú vas a estar también al mando de la delegación chilena. ¿Le convendría a Chile seguir en el Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción a La Haya justamente por casos como este? Estados Unidos no lo firmó, gracias. Estados Unidos no lo firmó. Argentina, o sea, lo firmaron pero no lo ratificaron. Cuba, Venezuela. Tú me preguntas si nos conviene seguir. Yo te respondo con lo siguiente, a propósito de que mañana es el Día Internacional del Trabajo. A propósito de eso. Mira, yo creo que el derecho internacional es a los países pequeños y medianos como las leyes laborales para los trabajadores. Yo creo que se puede hacer perfectamente esa analogía. Es decir, es del interés de los países medianos y pequeños proteger, desarrollar y cautelar la vigencia del derecho internacional. ¿Chile es un país pequeño o un país mediano? Nosotros somos un país mediano. Yeah. Nuestra función es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el derecho internacional se fortalezca. Porque, por ejemplo, Estados Unidos lo firma, pero no lo ratifica sabiendo, por ejemplo, que los mexicanos les podrían pedir la mitad de Texas, ¿cierto? Es decir, nosotros no somos grandes potencias, nosotros somos países que tenemos recursos limitados de poder. Y por lo tanto, la garantía que tenemos de que nuestros derechos no van a ser avasallados, que nuestro rol en el mundo va a ser respetado, considerado, es precisamente el derecho internacional. O sea, por lo tanto, yo no soy partidario ni que Chile se retire del Pacto de Bogotá, ni que se retire de ninguna instancia de las que existen en el mundo que tienen como función hacer posible que los países resuelvan sus controversias por la vía pacífica, por medios pacíficos. Hablemos de Sudáfrica. Muy bien. Te han designado, ¿cierto?, nuestra Cancillería como embajador de Chile en Sudáfrica, un rol que vas a comenzar a cumplir desde el próximo 9 de mayo. Sudáfrica. Del 10, digamos. ¿Cuál es nuestra relación con Sudáfrica? Mira, nosotros tenemos una relación súper interesante. Primero quisiera decirte una cosa.
Mira, África es en general un país en donde nosotros tenemos un déficit de representación, de presencia. Bueno, en el único caso en Medio Oriente también. Eso tiene que ver con las determinaciones de prioridades que los estados hacen. Los países como Chile no están obligados a tener presencia en todo el mundo, como si las grandes potencias, ¿no? Y bueno, nuestra prioridad histórica siempre ha sido América Latina, Estados Unidos y Canadá, Europa. Medio Oriente por otras razones, pero nosotros hemos tenido un déficit muy marcado en África de manera históricamente. Hoy día nosotros tenemos pocas embajadas, tenemos una presencia escasa en África. Pero en el último tiempo ha comenzado a abrirse camino la idea de que, a propósito de los fenómenos de la globalización, de la interdependencia, etcétera, mundial, nuestros intereses como país, es el rol de la política exterior, promover nuestros intereses en el mundo, se juega en todos los espacios. Esa yo diría que es una noción nueva. Y Sudáfrica es un tremendo polo dentro de... un país dentro de África, es un país muy importante, sí. O sea, es un país muy gravitante, muy influyente en el sur de África. ¿Colonia chilena hay? Hay una colonia chilena no muy importante. Hay, Sudáfrica y Chile tienen economías parecidas, muy parecidas. ¿Sí? Incluso yo diría que competitiva. O sea, Sudáfrica es un país que produce vino, por ejemplo, donde la minería es muy importante. Anglo American es una empresa sudafricana. Muchos piensan que es americana, pero... O canadiense, pero claro. Realmente Anglo American es una empresa sudafricana. Yo te comentaba que hay episodios de la relación entre Chile y Sudáfrica que son bastante conocidos, como el episodio de la asesoría que el gobierno de Chile en la época, durante el gobierno de Patricio Belmen, Año 90, brindó al gobierno sudafricano para emular este proceso de verdad y reconciliación, la Comisión de Verdad y Reconciliación. Claro, ellos venían saliendo del apartheid. Que fue una experiencia terrible. Y bueno, personas como Pepe Salaquet, por ejemplo, fueron muy activos. Y ellos hicieron este proceso a imagen y semejanza de la experiencia chilena, y eso creó vínculos políticos muy importantes y muy significativos. A mí me produce una gran alegría ir a Sudáfrica. Yo tuve, cuando el presidente Mandela vivía, la oportunidad de saludarlo, una oportunidad de conocerlo, hablar con él brevemente. Yo le tenía una gran admiración por la generosidad, por la capacidad de perdonar que él tuvo. 20 y tantos años preso. Nelson Mandela era y va a seguir siendo una figura de estatura mundial. Y bueno, a mí me interesa, por cierto, contribuir a estrechar las relaciones entre nuestros países. Yo soy embajador concurrente, además, en toda la zona del África del Sur, es en Zimbabue, en Mozambique. Va a estar pendiente también de lo que ocurre ahí. Hace poco hablábamos con Pablo Jofré, ¿cierto? De buen amigo mío. Sí, no, lo sé, del conflicto que hay con el África subsahariana, sí, con lo que ocurre, ¿cierto?, en el norte de África, la inmigración a Europa. Un tema que no se ve en Sudáfrica. En Sudáfrica tienen otro problema. Tienen otra hay clase una xenofobia. En Sudáfrica hay otra. Claro. Mira, lo que pasa es que, bueno, los fenómenos migratorios siempre tienen drama en la espalda, digamos. O sea, se originan en... Nadie migra por libre voluntad, claro, ¿no es cierto? Con Pablo tú hablabas el otro día precisamente del tema de la migración y de esta tragedia que está ocurriendo en el Mediterráneo. La gente emigra por desesperación. Nadie se va de su casa por gusto. No, más en América Latina también eso es claro. Entonces, los nacionales tienden a responsabilizar sus problemas a los inmigrantes. Y bueno, lo que está pasando en Sudáfrica es un fenómeno localizado en todo caso, en ciudades como Durban o Johannesburgo, alguna crisis allí también en Cape Town, y tiene que ver con el rol de ciudadanos de países limítrofes en la economía sudafricana. Así, porque Sudáfrica es un polo de atracción por el nivel de desarrollo y el desequilibrio que existe, el predominio de la economía sudafricana en el sur de África. Bueno, Carlos, te deseamos que tengan una buena misión, se llama. Así se llama, misión. En Sudáfrica. Vamos a estar en contacto, cualquier cosa que ocurra en ese país también vamos a estar informándolas, y con el conocimiento ya de que hay un chileno que conocemos que nos va a estar representando en ese país, que tan buenos recuerdos nos trae, fue ahí con el Mundial, ¿cierto? El Mundial del 2010. Así que gracias por esta explicación también de la Haya. Podríamos estar conversando mucho tiempo. Todavía no te vas, así que puede que el teléfono suene ahí la próxima semana también para que volvamos a hablar de la Haya ya cuando estemos viendo este juicio que se va a estar desarrollando en el Palacio de la Paz de Holanda. Muy bien, disponible para que me inviten. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti.
Bueno, ahí está esta conversación. Tenemos que seguir avanzando con otras noticias. Nosotros nos vamos a una pausa y luego vamos a continuar con las noticias en el canal 24 horas y por supuesto también en TVN.